ayudarme con esto. Si algún momento me olvido de grabar la clase, por favor, háganme recuerdo. Les voy a agradecer muchísimo. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces les decía, am, bueno, lo de las notas, ¿ya? Para ustedes poder habilitar al trabajo final, tienen que asistir al menos a 4 de las 5 sesiones de videoconferencia. Por favor, tomen muy en cuenta esto, ¿de acuerdo? Porque si las disposiciones son así y ustedes faltan a más clases, no voy a poder ayudarlos. Y recuerden que yo voy a llamar lista temprano, o sea, apenas empecemos la clase. ¿Ya? Entonces, a ver, en caso de no asistir a alguna de las sesiones de videoconferencia, el alumno podrá acceder a la grabación para nivelarse con el avance y cumplir con la entrega de las actividades asignadas. La participación en las videoconferencias se realizará con cámaras encendidas. En caso de que el profesor llame a la participación y no reciba en respuesta esta forma consecutiva, el alumno podrá ser retirado de sala. Yo no los voy a retirar, pero voy a asumir que no están y no estuvieron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así hayan dicho presente antes. Si ustedes no están, cuando yo les hable es porque han encendido su computadora y se han ido a hacer otra cosa. ¿Ya? Am, bueno, y cualquier inconveniente debe ser comunicado inmediatamente al profesor de la materia, por favor, ¿ya? En caso de que alguien no pueda encender la cámara por esta clase, por ejemplo, háganmelo saber para que no estemos repitiendo todo el tiempo que enciendan cámaras, ¿sí? Una vez registradas las notas, el alumno tiene 15 días para realizar reclamos respectivos. Creo que es todo lo que quisiera comentarles. Bueno, la forma de evaluación, que esto está también sintetizado en el archivo que subí que les mostré respecto a las prácticas, ¿sí? ¿Cuánto vale cada elemento? El trabajo final, cuánto vale la participación y las actividades parciales, ¿ya? Aquí les detallo la bibliografía y bueno, a ver, algunas otras cosas más que quisiera ah, comentarles para que entiendan el curso. Vamos a trabajar bastante, ¿sí? Porque la verdad es que cuando uno diseña, la única forma de aprender es haciendo, ¿no? Esto no es una materia teórica, entonces si ustedes no hacen, no aprenden, ¿ya? Les pediría, y creo que en eso no vamos a tener problemas, que tengamos clases activas. ¿Qué significa activas? Que no quisiera yo hacer un monólogo, ¿ya? Me va a encantar escucharles, que participen, que opinen, que sugieran todas nuestras clases, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las preguntas no me molestan, ¿sí? Jamás. Así que si les surge una pregunta mientras yo estoy hablando, me interrumpen y paramos un ratito y resolvemos la duda, ¿ok? De igual forma, si voy muy rápido, me detienen y me preguntan o lo que necesiten. De verdad que no me molestan las preguntas, ¿ok? Bueno, es obligatorio naturalmente cumplir con todos los trabajos en las fechas establecidas, ¿ya? He programado la plataforma para que esta se cierre. Les estoy dando una tolerancia de unas horas nada más respecto a la hora de cierre de las tareas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponiendo el peor de los escenarios, que se les haya ido el internet y que no hayan alcanzado a subir la tarea, qué sé yo. ¿Sí? Esto aplica únicamente para las tareas previas. Ustedes saben que el trabajo final no tiene esa posibilidad. Si no entregan exactamente al minuto tope, no pueden entregarlo después. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Ya? Entonces les repito, las prácticas tienen fecha y hora y la plataforma se va a cerrar.
Solo que para aquí les estoy dando unas cuantas horas más, que desde ahorita les anticipo. La hora de entrega es a la medianoche, 11:59. ¿Sí? Si se les ha caído el internet, van a tener, si se trasnochan, van a tener un chance de entregar. El trabajo final, no, bajo ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? A ver, al respecto, yo realmente les pediría que no entreguen fuera de fecha, porque naturalmente les afecta en la nota, ¿sí? Si bien la normativa de la universidad dice que pueden entregar después bajo, con una penalidad, que sin duda la van a tener si esto sucede, esto nos desordena un poco el desarrollo general del módulo, ¿ya? Yo lo tengo muy bien planificado para que vayamos cubriendo conocimientos a medida de que vayamos avanzando. Las tareas que no las hagan en su momento se les va a hacer una bola de nieve porque se les va a acumular lo difícil, o sea, se les va a acumular junto con lo difícil, ¿me entienden? O con la mayoría del trabajo. Entonces, no se atrasen, entreguen sus trabajos en tiempo. Como la plataforma se va a cerrar, si fuera el caso, bueno, van a tener que escribirme en privado y voy a programar una nueva entrega bajo la penalidad correspondiente. ¿Ya? A ver, les explico. Vamos, todas las tareas que yo les dé van a ser sobre cocina. ¿Por qué sobre cocina? Porque es probablemente el ambiente más complejo que les va a tocar diseñar. ¿Cuál es la estrategia que yo he pensado al respecto? Número uno, bajarles a ustedes la carga del trabajo final. ¿Sí? ¿Cuántos ambientes han presentado el anterior módulo, si pueden decirme? Cuatro, Cuatro. arquitecto. Cuatro. Cuatro obligatorios. Sí, la cocina era obligatoria y las otras tres eran, podíamos escoger. De acuerdo. Esto es consecutivo, ¿sí? Van a trabajar sobre el mismo proyecto y sobre los mismos ambientes. Entonces, les decía, las tareas que yo les lance, todas van a aplicar sobre la cocina. ¿Cuál es mi idea? Que yo ya les vaya retroalimentando cocinas y cuando acabemos, por así decir, las 2 semanas de avance, ustedes cocinas tendrían que tenerlo 100% acabado y solo tendrían que dedicarse a los otros ambientes. ¿Me entienden? Sí, creo que les conviene. Entonces, para que esto funcione, hagan a tiempo para que yo pueda retroalimentar sus trabajos también en las fechas correspondientes, ¿ya? Y podamos detectar las falencias a tiempo también. En las tutorías, no voy a revisar cocinas, porque ya van a tener su retroalimentación por escrito en cada una de sus presentaciones. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, en las tutorías tenemos que aprovechar de revisar los otros tres ambientes. Tomen eso en cuenta, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, naturalmente, el respeto es imprescindible entre nosotros y entre ustedes. También quisiera decirles que podrían, si ustedes quieren adelantar las tareas de este martes y de este jueves, que son bien cortitas, ¿sí? Para que les quede más tiempo de hacerlo más complejo. La lectura la hacen en 10 minutos y el foro también es súper rápido. Entonces, si ustedes quieren, lo hacen y no esperan a las fechas de vencimiento. ¿Ya? Bueno, les decía que voy a llamar lista al inicio de clases. También les decía que no se olviden prender sus cámaras. Y una petición, por favor. Quisiera que suban su trabajo del módulo anterior. Hay un espacio en la plataforma para esto. Si la revisan, está como una tarea que no va a tener nota, pero es importante que yo vea cómo están entrando a mi módulo. ¿De acuerdo? Por favor, no se olviden, todos suban sus tareas, o sea, sus trabajos finales del módulo anterior. ¿Sí? Ahora sí, brevemente, quisiera que algunos 2 o 3 voluntarios me expliquen qué han aprendido en los módulos anteriores. ¿Nadie quiere hablar? Stephanie.
Hemos aprendido, bueno, en el primer módulo un poco de lo que de calcular lúmenes para los espacios. Hemos aprendido, bueno, la historia del interiorismo. Y en el segundo módulo ha sido más centrarnos en el cliente. Hemos aprendido a cómo hacerle entrevistas al cliente, hemos aprendido psicología del color, hemos aprendido cómo hacer un mood board y eso se me viene a la mente en este momento. ¿Quién les dio el primer módulo? Rosario Castellón. Ya. ¿Y en el Fue como una segundo? introducción solamente. Fue como una introducción rápida a varios temas, digamos. Sí, por eso me parecía raro que hayan calculado lúmenes, porque en realidad eso nos toca aquí. Ajá, pero fue o sea, súper cortito y fue algo súper sencillo y justamente nos dijo que él más adelante lo íbamos a ver mucho más a profundidad. Bueno, ok. ¿Y el segundo? Hablen nomás tranquilos, chicos, no esperen a que yo les dé la palabra. Aquí en el segundo módulo estábamos con la arquitecta Isabela ¿Ya? y sí, o sea, creo que en el primer módulo igual se ha concebido ya la idea de las propuestas de diseño de interior que nosotros íbamos a plantear en los espacios que nos daba la consigna, ¿no? Ujú, Y de acuerdo a eso, em, el segundo módulo se ha desarrollado trabajando esos espacios ya, pero desde una perspectiva más específica de la función, de también el tema de entender, por ejemplo, la cocina, qué espacios necesita para los cubiertos, para las ollas, para todos los enseres que tiene la cocina como en sí y todos los otros espacios, ¿no? De acuerdo a los espacios que cada uno ha escogido. Y luego, claro, hemos visto bases, como decía Stephanie, del color y esas cosas hemos ido aplicando las texturas, em, que, bueno, han ido ya, no, o sea, y también hemos hecho una retroalimentación entre los compañeros para darles opiniones de cómo veíamos sus diseños am, y tal vez cómo poder mejorar la calidad de las propuestas, ¿no? Entonces ujú. hemos hecho así como algún trabajo grupal igual entre nosotros para poder colaborarnos. Súper. Ahora, ¿podrían decirme, por favor, eh, con qué se quedan respecto a esto? O sea, ustedes me han dicho qué es lo que la docente les ha impartido, pero quisiera saber un poquito su opinión sobre qué es lo más valioso con lo que ustedes se han quedado de los aprendizajes de estos módulos previos, por favor. Nosotras tenemos que hablar o otras personas. Como gusten. Ah, Usualmente les voy a dar el chance de que hable el que quiera, que es lo ideal, pero si nadie quiere hablar, entonces voy a tener que yo obligarles a hablar. bueno, yo por lo menos me quedo con entender mucho el tema de cómo distribuir el espacio. Ya. em, Porque efectivamente cuando estudias arquitectura tienes, sí, todas esas bases, pero cuando empiezas a plantear un espacio específico y empiezas a enfocarte dentro de un espacio, ves otras cosas más a detalle. Y creo Ujú, que esas cosas son las que enriquecen a al producto final que presentas, ¿no? Con las características del cliente y también con el aporte que tú quieres darle al espacio, ¿no? Y la función, el color, la percepción y todas las sensaciones que uno puede a uno le puede generar ese lugar. Entonces, ordenando desde un mood board para tener como que la base de lo que quiere el cliente y poderlo plantear eso dentro de un espacio específico, creo que ha sido para mí, por lo menos, enriquecedor para entender cada lugar, ¿no? Y cada elemento que contiene el espacio. gracias, Valeria. ¿Alguien más? Sí, Arqui. Yo, o sea, para mí un poco el tema de aprender a escuchar, ¿no? Lo que quiere el cliente, porque nosotros nos debemos a ellos, ¿no? O sea,
es más o menos como que tenemos que escuchar o saber lo que ellos quieren para poder diseñar, porque a veces nosotros, bueno, no sé, me gusta el minimalismo, me gusta el estilo, no sé, nórdico, pero si no escuchamos lo que nos piden ellos, entonces es bien difícil poder cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo más importante, creo que a mí me ha quedado del anterior módulo, de que tenemos que aprender un poco a escuchar lo que ellos quieren para poder diseñar. Exacto. En realidad ustedes dos han dicho algo súper importante. Valeria, respecto a lo que tú decías, si bien como diseñadores tenemos varias nociones, ¿no? Yo siempre digo, el que diseña puede diseñar muchas cosas, sin duda, no como en su campo de experto, pero ya tenemos nociones de composición, tenemos nociones de color, tenemos varias nociones, ¿no? Entonces, no nos es tan difícil comprender otros tipos de diseño. Sin embargo, la gran diferencia de lo que es la arquitectura como tal a lo que es el interiorismo es básicamente cuánto abarcas, como tú decías, con cuánto detalle, ¿no? La arquitectura es como lo macro y el diseño interior es lo micro. Yo les comento y seguro que les va a pasar, cuando ustedes han hecho sus proyectos o ya han trabajado, varios de ustedes trabajan en obra o planifican, por ejemplo, los puntos eléctricos o los puntos de iluminación, planificamos lo mínimo los arquitectos, o sea, lo mínimo necesario. ¿Sí? Donde unos dos, tres enchufes por ambiente, la iluminación general, generalmente dejan el foquito colgando del cielo. Y si ustedes, y les va a pasar cuando intervengan en proyectos de interiorismo donde ustedes no han tenido el chance de diseñar todo esto, ahí tropiezan, porque ustedes como interioristas van a querer hacer efectos de iluminación, van a pensar hasta dónde van a cargar el celular y dónde la compu y dónde la impresora, etcétera, que el arquitecto no piensa, no lo resuelve. ¿Ya? Entonces, como tú decías, Valeria, y sobre todo en la cocina vas a pensar hasta dónde van a poner de repente el cereal y dónde el café y dónde el cuchillo y el tenedor, ¿no es cierto? Que el arquitecto no abarca, ¿ya? Entonces, eso es algo importante. Y se complementa con lo que decía Paola, nosotros nos debemos a las necesidades de alguien, ¿sí? En la arquitectura también resolvemos necesidades de las personas, pero en el interiorismo esto va mucho más profundo, incluso ligado a los gustos personales de las personas para quienes estamos diseñando. Una única recomendación que les doy al respecto es que a veces tenemos clientes un poco difíciles en el sentido de que ven miles de fotos de internet y se confunden y creen que todas pueden ir juntas y van a quedar bien. Entonces, nuestro trabajo también es persuadir a los clientes, ¿sí? De que esto sí, pero esto no. Entonces, o en base a algo que sepamos que le gusta, decir, ok, ese es nuestro punto de arranque, entonces ahora tengo que hacer mi trabajo, pero si usted interviene todo el tiempo, es un poco complicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, respecto a esto, igual lo único que yo les recomendaría es que todo diseño, cuando ustedes trabajen con un cliente, vayan fase a fase, porque puede ser que diseñen todo y no le guste al cliente, ¿me entienden? ¿Qué hago yo? Como experiencia, les cuento. Trabajo primero con fotos, solo con fotos. ¿Bajadas de internet? Sí. ¿De qué me sirve esto? Entender básicamente los gustos del cliente. ¿Sí? Obviamente resuelvo función y le digo, para esta parte podríamos hacer algo así, para esto algo asá, y esto así. Y ahí el cliente ya les va diciendo, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces ya leemos al cliente, por supuesto, antes de esto ustedes ya han hecho una entrevista, yo sé que ustedes ya han aprendido a hacer esto. Entonces ya es fácil ir a lo seguro, ¿no? Esa sería la primera fase, después una siguiente fase, un avance parcial, después otro avance, hasta terminar el proyecto. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien más, perdón, que quisiera decirme con lo que se han quedado de los módulos anteriores? Ok, una Ah, pregunta más. Perdón, dime María José. bueno, aquí mis compañeros no me conocen, pero yo estoy retomando el de la versión anterior. ¿Ya has sido Entonces, mi alumna entonces? sí, sí, justamente no pude completar este módulo. Entonces ya estoy volviendo a retomar. Y bueno, sin embargo,
estoy retomando porque justamente esto creo que nos da una visión, como decía, súper detallada. Por lo menos a mí me ha choqueado el tema de que se ve simple, pero te das cuenta que las proporciones también afectan la visión, el color, eh, el que no esté la luz, justamente cómo ilumina y cómo resalta algunas áreas. Y yo hice pues de todas proporciones y no vi que ahí necesitaba un equilibrio y hasta eso te puede estresar sin que te des cuenta. Entonces, eso es más o menos lo que yo tengo y que bueno, quiero retomar y bueno, ya lo voy a hacer. Gracias, María José. En realidad, yo creo que si ustedes no se acumulan tareas, no tendrían por qué estresarse. ¿Sí? Yo tengo Es, una consulta, dime, perdón. ¿quién me habla? No te veo. Perdón, yo tengo una consulta respecto justo a eso que está tocando el tema y que cómo podemos manejar el querer perfeccionar todo. Por ejemplo, yo tengo el defecto cuando inicio un proyecto, inclusive acá en el anterior módulo, que si bien me gusta mucho pensar en el gusto del cliente, yo sí me tomo bastante tiempo en esto queda y si bien sé que tengo que avanzar un ritmo, pienso que puedo perfeccionarlo de otra manera y se queda en mi cabeza y no sale hasta que yo tenga perfecto ese sitio, que no podemos tener todo perfecto, pero trato de llegar a eso. Entonces, por ejemplo, en el anterior módulo, yo tengo un poquito de experiencia en el tema de muebles, pero bien no era un requisito en el anterior módulo. Y también me falta reforzar, pero yo quería que en mi cocina los cajones sirvan de estante de todo lado y me llevó más tiempo y estaba perdiendo tiempo en todo lo que tenía que completar. Entonces, lo mismo pasa cuando tengo un cliente y le hago un buen trabajo, me gusta que quede muy conforme y a pesar de todo sigo pensando en cómo podría seguir mejorando y eso me quita tiempo y Es que no se llega a completar en el tiempo. Ujú. Es que en realidad, Laura, todo diseño es perfectible y va a seguir siendo perfectible, ¿me entiendes? Si yo tengo un diseño que lo considero óptimo y lo vuelvo a ver en una semana, con seguridad puedo seguir perfeccionando. Y más si una tercera persona ve mi diseño, le va a seguir encontrando cosas que mejorar, ¿me entiendes? Mi recomendación es, bueno, para esta cursada, prioricen eh, las indicaciones o las instrucciones, porque eso es lo que se te va a evaluar, ¿ya? No te recomiendo perder el tiempo en algo que no te voy a evaluar, por lo menos no como prioridad. O sea, una vez que termines todos los requisitos obligatorios y te sobra tiempo, entonces dedícate a complementar y a mejorar tu trabajo. Y bueno, respecto a los clientes, es lo que te decía, siempre vas a poder seguir mejorando, pero hay que poner un alto, ¿te das cuenta? Es necesario. Básicamente, tú, con lo que tú aprendas aquí, ya te vas a dar cuenta cuál es la meta, ¿me entiendes? Me voy a inventar respecto a color, hay formas de composición, ¿sí? Quienes ya hemos trabajado con color, muchas cosas hacemos de forma intuitiva porque están vinculadas a nuestro lado sensible como diseñadores, ¿no? Pero cuando tú sigues reglas, es como ir más hacia lo seguro, ¿te das cuenta? Yo, y supongo que la mayoría de ustedes, nunca me quedo con mi primera opción cuando diseño. Me voy a inventar que estoy haciendo la planta y hago mi primera planta de una cocina. Y después pienso y digo, pero ¿qué pasa si mejor entro por este lado y el refri va a este otro lado? Entonces hago una segunda propuesta. A veces hago una tercera o sobre la segunda hago como una copia y solo muevo algún detallito y generalmente no me quedo con ninguna, saco una cuarta, ¿me entiendes? Esa es tal vez una buena estrategia para que realmente tú quedes conforme, pero no cuando ya esté acabado el trabajo, ¿no? Hay que hacer estas opciones a medida que vayas avanzando en las fases correspondientes. ¿Sí? Gracias, sí. Súper. ¿Alguien más? Ya, una última pregunta, por favor. Quiero que me digan, todas las personas que quieran hablar, ¿qué saben sobre el color o sobre la aplicación del color en espacios? Una lluvia de ideas, por favor. Me gustaría también escuchar a personas que no han hablado.
Em, que los colores claros sirven como para relajar, son para ¿Ya? la relajación y se puede usar más que todo en salas, en lugares así, O- en lugares que son para eso. Ujú. ya, es un buen punto. ¿Qué más? Mm, Notando lo que dijo mi compañera, sí, hemos aprendido en el módulo pasado acerca de la psicología del color y Súper. que cada color tiene como que un tipo de emoción, digamos, para una cocina se podría aplicar o un comedor un tono naranja para ayudar a que las personas puedan tener mayor apetito o cosas así. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más saben sobre el color? O sea, básicamente ahorita me han comentado algo sobre psicología del color. ¿Algo más? Sí, El bueno, color, el color perdón. no solamente es un tema decorativo, ¿no? Sino era una herramienta para crear sensaciones o despertar emociones o dar percepciones de amplitud y todo eso. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más quería hablar y se cruzó contigo, Alex? No sé quién era. Yo, arquitecto, que el color tiene porcentaje de aplicación. Puede tener. En realidad, yo les voy a pedir, y se los voy a explicar enseguida, como una regla obligatoria para este módulo. Sin embargo, no, en su vida profesional no siempre están obligados a hacerlo, ¿ya? Es muy recomendable, sí, porque es casi como dar un paso a lo seguro, pero no siempre tienen que seguir esta regla cuando ustedes trabajen. Les repito, para el módulo sí, ¿ya? Gracias, chicos. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes para que empecemos nuestro tema, ¿de acuerdo? Voy a minimizar la pantalla, por lo tanto no voy a ver sus rostros. Entonces, si tienen dudas, no levanten la mano, sino que me interrumpen, ¿ok? Ya. El primer tema entonces es el color en el interiorismo, en este caso enfocado al área residencial. ¿Cuál es la competencia de aprendizaje? Es decir, ¿qué espero yo que ustedes aprendan? A aplicar color en los ambientes para favorecer los espacios y también resolver necesidades psicológicas de los usuarios, que tienen que considerar el contexto de estos individuos. También tienen que considerar las formas compositivas del color, las leyes, que se las voy a explicar ahora, y también las sensaciones que estos colores producen. ¿Ya? A ver, el color, ya sea para la arquitectura o la decoración, hablando de espacios, es básicamente como el arte de la pintura. ¿Ya? Podría servir para favorecer, para destacar, para disimular o para ocultar algo. Puede darnos sensaciones, y esto lo decía una de sus compañeras, tranquilizantes o excitantes. El color tiene ese poder. También, y esto también lo decía uno de sus compañeros, puede asignar temperatura, tamaño, profundidad o peso a un ambiente. Am, Vamos a hablar de esto más a detalle, pero sí, cuando ustedes tienen un ambiente pequeño, el color puede hacer que se vea más pequeño o puede ayudar a dar una sensación de que no es tan pequeño y es un poco más amplio, por darles un ejemplo, ¿ya? Se supone que el color debería poder embellecer todo, ¿ya? Em, Podría incluso ayudarnos a resolver necesidades psicológicas. Pero si este está mal utilizado, al contrario, puede trastornar, puede desacordar, incluso anular la cualidad de los materiales sobre los que está este color. Para nosotros hacer uso del color, tenemos que saber que este tiene una técnica y esta técnica está sometida a ciertas leyes, que eso es lo que me interesa que ustedes conozcan. Cuando ustedes eligen un color, no lo eligen simplemente porque a ustedes les gusta,
¿ya? Yo no pongo naranja a un ambiente simplemente porque a mí me gusta. Para elegir un color tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿sí? Uno de los más importantes es el psíquico, que está relacionado precisamente con la psicología del color, que ustedes, por lo que me cuentan, ya la saben, ¿sí? También es importante tomar en cuenta aspectos culturales. En nuestro propio país tenemos culturas súper distintas. Si ustedes se dan cuenta, y esto se refleja hasta en la forma de vestir, las personas que son aquí de Oruro o de La Paz o Potosí, y se van a dar cuenta que se visten muy, muy distinto a cómo se visten, por ejemplo, personas en Santa Cruz o en Beni. Ya no solo por abrigarse o desabrigarse, sino incluso los tonos que utilizan, y no solo en su vestimenta, sino también en sus gustos personales respecto a sus viviendas, etcétera. Entonces, la parte cultural tiene un peso, ¿ya? Ay, esperen un segundo, chicos, no sé qué hice. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Ya. Ahora, también toman en cuenta aspectos sociales, incluso aspectos económicos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, quienes ya han trabajado en obra deben saber, existen colores que son los básicos que tienen un precio y existen otra gama de colores que tienen otros precios dentro de una misma empresa, por así decir, ¿no? Hay empresas que tienen colores más básicos y hay otras empresas que tienen una gama más amplia de colores, pero también son más caros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es el color? Es la impresión producida al incidir en la retina de los rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. ¿Ya? Esto es un concepto solamente de cultura general para que lo sepa. ¿Ya? A ver, me imagino que desde colegio y más aún en la universidad, ustedes han debido llevar el círculo cromático. ¿Ya? La relación entre colores se da a través del círculo cromático. Los colores primarios no se obtienen mediante la mezcla de ningún otro color. ¿Y cuáles son los que se ven al centro de esta imagen? ¿Ya? Por decir vulgarmente, son el azul, el rojo y el amarillo. Pero ustedes saben, por ejemplo, cuando ven la tinta de sus impresoras, que en realidad son el cian, el magenta y el amarillo. ¿Ya? Con estos tres, además del negro y el blanco, se pueden obtener todos los demás colores, cualquiera. Les digo esto, aunque ya lo deben saber, cuando yo mezclo, por ejemplo, el azul con el amarillo, tengo el verde, ¿no es cierto? El amarillo con el rojo, el naranja y así sucesivamente. Entonces, con la mezcla de los colores primarios, yo obtengo los secundarios. Y con la mezcla de estos, tengo los terciarios. Atributos del color. Cuando nosotros hablamos de atributos del color, nos referimos a matiz, a luminosidad y a saturación. ¿Qué es el matiz? Básicamente es el tono o la croma. Es básicamente el color en sí. ¿Ya? Fíjense en la imagen. Básicamente esto es lo que nos permite entonces diferenciar un color de otro. ¿Sí? Esto es, aquí este es verde, o el otro es rojo, el otro es morado, azul, etc. La luminosidad o valor es la intensidad lumínica del color. Y esto se basa según la cercanía que puedan tener hacia el negro o hacia el blanco, hacia un extremo o hacia el otro. Fíjense la imagen, arriba aquí primero tenemos una escala de grises, ¿ya? Y sin duda los grises van cambiando su tonalidad hacia el blanco o hasta el negro. Y cualquier color que ustedes escojan también puede llegar hasta el blanco o hasta el negro, según cuánta luminosidad este tenga. ¿Ya? Y por último, la saturación, que básicamente la saturación es la pureza del color según mayor o menor concentración del gris. Cuando tiene más gris,
se dice que es un color sucio o más opaco. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrándoles, yendo hacia la izquierda. Y cuando tienen poco gris, nos referimos a la pureza de un color o la saturación de un color, yendo hacia la derecha. ¿Cómo se clasifican los colores? Probablemente esto también lo saben. Básicamente en cálidos y en fríos. En la gama de cálidos están los rojos y también los amarillos. Y en los colores fríos están principalmente los verdes y los azules. Esto, más que tener un fundamento lógico, está más basado en una sensación o en una experiencia más que en una razón científica. ¿Ya? Y esto es real, cuando ustedes ven colores cálidos, como el anaranjado o el rojo, automáticamente sentimos la sensación de calidez, por el contrario de los colores fríos. ¿Ya? Les comento que además se han hecho experimentos en personas que, por ejemplo, estaban a una determinada temperatura en un ambiente y les vendaban los ojos para que ellos no vean y los exponían a luces, luces rojas o luces azules. Y se ha demostrado que estas personas tenían una sensación real de calor o de frío, ¿ya? Entonces los colores sí tienen incidencia. Tómenlo en cuenta, por ejemplo, si ustedes tienen un ambiente muy frío, poner algún color cálido en este ambiente con seguridad ayuda, ¿ya? Ahora, en cuanto a los colores cálidos, estos están, o sea, perdón, dan la sensación de que están más cerca de lo que en realidad están. Es por eso que se dice que avanzan, ¿ya? Esto aplica en lo que comentaba su compañero, ¿no? Un determinado color nos puede dar la sensación de amplitud o de algo más pequeño, ¿sí? Estos colores cálidos también nos dan un efecto estimulante y sin duda una sensación de calidez, como les había comentado. En los matices más claros, por ejemplo, cremas o rosas, que sin duda un rosa es un rojo, pero con tendencia hacia el blanco, ¿no es cierto? Entonces, en matices claros, estos sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, hospitalidad, regocijo. Sin embargo, acuérdense que no solo yo puedo basarme en lo que yo conozco, esto también puede estar muy asociado a la parte cultural. Ya yo no puedo decir que si para un hombre usa rosado, entonces es femenino. Ya estaría equivocándome. En matices oscuros, por ejemplo, donde predomina el rojo, pueden sugerir vitalidad, poder, riqueza o estabilidad. Ustedes comparen las dos imágenes que tengo en esta presentación y díganme si la primera no les da esta sensación de delicado y la segunda esta sensación de poder, de vitalidad. Ahora, en cuanto a los colores fríos, por el contrario, estos dan la impresión de alejamiento. Es por eso que se dice que retroceden. En los matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza o paz. Y en los matices más oscuros pueden expresar melancolía, reserva, misterio o de repente depresión o pesadez. Es importante decirles que no se puede tachar a ningún color de bueno ni de malo, ¿sí? Siempre que ustedes estén componiendo color, pregúntense por qué y para quién. Si se fijan en la primera imagen, pese a que se utiliza tonos fuertes de azul, dense cuenta la proporción de este color fuerte versus los colores blancos perdón, versus los colores más claros o incluso el blanco. En la imagen de abajo parece que no han logrado
adecuada proporción en cuanto al uso del color y automáticamente este espacio se ve sumamente pesado y saturado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema de repente no es solamente qué tono voy a escoger, sino en qué proporción lo voy a trabajar. Eso es fundamental. Ahora sí, para componer color existen formas compositivas, ¿ya? Aquí préstenme mucha atención, por favor, ¿ya? Hay dos formas compositivas, o son armonías o son contrastes. Cuando nos referimos a armonías, tenemos dos tipos de armonías, monocromáticas y análogas. ¿En qué consisten las monocromáticas? Están basadas en un solo tinte. En el caso de la imagen, por ejemplo, estamos trabajando con gris. Y simplemente existe una variación en el tono y en la intensidad. Yo puedo y acuérdense, esto se relaciona a la saturación y sobre todo a la luminosidad o al valor. Si yo decido que estoy trabajando con monocromías, me baso en un tinte. Puedo tender hacia el blanco o hacia el negro, o de repente puedo tener también ciertos toques de gris para variar un poco el tono de este tinte que estoy utilizando. Pero no puedo irme hacia el color que está al lado, solo un tinte. Cuando trabajamos con analogías, en este caso, este está compuesto por tintes adyacentes en el círculo cromático. ¿Qué significa adyacentes? ¿Quién me dice? Que está al lado, aquí al lado del, digamos, no sé, el verde al lado del azul, digamos. Exactamente, ¿ya? Se van a fijar en la plataforma, les he dejado material de apoyo. Ahí, entre este material de apoyo, les he dejado un círculo cromático, ¿ya? Voy a bajar un ratito solamente para explicarles en estas imágenes, ¿ya? Si se fijan en este círculo cromático, por ejemplo, al lado del amarillo, a un lado está el naranja y al otro está el verde, ¿sí? Entonces yo podría trabajar con este amarillo, con el verde azulado, y eso sería una analogía. ¿De acuerdo? Como regla les digo, o como consejo en este caso, no es bueno trabajar con muchos tintes en un mismo espacio. ¿Ya? Bueno, obviamente siempre va a depender de qué están diseñando, ¿no? Si de repente quieren hacer algo psicodélico, o no sé, bueno, ahí pueden usar muchos colores. Pero sin duda, donde ustedes quieren tener una sensación de tranquilidad, no es recomendable usar más de tres. Puede haber ciertas variaciones entre uno mismo. Por ejemplo, he decidido que uno de estos tres va a ser no sé, el verde. Pero yo puedo tener verde un poco azulado, puedo tener verde pistacho, puedo tener verde, pero sigue siendo verde. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces tomen esto como consejo. Entonces repetimos. Dentro de las armonías hay dos, la monocromía, un solo tinte, y las análogas, tintes adyacentes en el círculo cromático, es decir, lado a lado, como se ve en la imagen. ¿Ya? Fíjense aquí, a la derecha de la imagen, de la segunda imagen, se ve cómo se utilizan dos tonos. ¿Ya? Ahora sí, tenemos 6 tipos de contraste. ¿Ya? El primero de ellos es el complementario, o los contrastes, las combinaciones complementarias. ¿En qué consiste este? En utilizar tintes diametralmente opuestos. ¿Qué significa? Frente a frente. Si se fijan en la imagen, con esta línea, el azul está al frente del naranja, ¿ya? Así de simple. Les repito, estos son tintes, no significa que yo no pueda jugar con su saturación. Puedo tener distintos tonos de naranja en un mismo ambiente o distintos tonos de azul, ¿sí? Están las doblemente complementarias. Por ejemplo, y aquí les muestro el contraste entre el verde, este azul verdoso, y los que caen al frente, que en este caso es
el violeta y el rojo violáceo, por así decir. ¿Me entienden? Este es doblemente complementario. Complementarias divididas. Significa que un color cualquiera, en este caso el naranja, queda frente a dos adyacentes. Por ejemplo, el lila y el azul en este caso. Fíjense estos ejemplos. Aquí hay un ejemplo de complementarias. Acuérdense que eran complementarias uno frente al otro. Tengo el amarillo y tengo el violeta. Naturalmente, si yo utilizaría solamente estos colores puros, mi ambiente sería una locura. Entonces, el blanco va a ser un aliado muy importante cuando yo trabaje, y no solo el blanco, sino los colores neutros, ¿ya? Fíjense, si bien tiene colores muy intensos, el blanco en este caso que está usado en el ropero o en la cama o en el piso o en el cielo, en las ventanas, ayuda a suavizar un poco esta sensación para no enloquecer con el color, ¿ya? Las doblemente complementarias, acuérdense, dos frente a las dos que caigan frente al círculo cromático. Y las complementarias divididas, los que caigan lado a lado. En este caso, el amarillo y el verde están lado a lado. ¿Y cuál cae al frente de ellos? El violeta, como está en el ejemplo. Una vez más les repito, fíjense que además de estos colores están los neutros, ¿no es cierto? Está el blanco del cielo y bueno, en este caso, estos tonos claritos como beige que cuentan como neutros, ¿ya? Los otros tres tipos de contrastes son los triples y en este caso se juega con tres tintes equidistantes en el círculo cromático. Por ejemplo, aquí está el naranja, está el violeta y está el verde. Los cuádruples, compuesta por cuatro tintes equidistantes en el círculo cromático. ¿Ya? El violeta, el azul, el verde y cierto tono de naranja más tirado al rojo probablemente. Y por último, las asimétricas, que básicamente no son complementarios. ¿Ya? Aquí es como que no necesita precisamente estar uno frente al otro. Eso ya no se respeta aquí. Yo puedo en este caso usar el amarillo y el verde y con el violeta, que no está diametralmente opuesto. Aquí hay unos ejemplos y si se fijan, ya estos ejemplos donde usamos bastantes tintes, por así decir, automáticamente nos da sensaciones probablemente más cargadas, ¿no? No dudo que en alguno de estos ambientes tengamos esa sensación de paz, de tranquilidad. Sin embargo, les repito, no se puede tachar de bueno ni malo. Siempre va a depender para qué, para quién, para dónde. ¿Ok? Arqui, una consulta. Dime. En este caso de los contrastes, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciar, sí, entre los triples y los complementarios divididos? Porque parece que tienen una estructura similar. A ver, el triple sí o sí tiene que estar equidistante en el círculo cromático. O sea, vamos, si tú quieres en el círculo que tú manejes, en este caso, del naranja al tono de verde, cuento uno, dos, tres intermedios y aquí está el otro. De este tono verdoso al violeta, igual paso por tres espacios y recién llego al violeta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, Arqui, Ahora, sí, sí. en el complementario dividido, eso no pasa. En el complementario dividido van ¿Verdad? adyacentes lado a lado, ¿sí? Sí. Y con el que caiga enfrente. Aquí yo he seleccionado el azul y el violeta. ¿Y cuál cae al frente? El naranja. Ahora, si yo seleccionaría, por ejemplo, el amarillo y el naranja como adyacentes, tendría que irme sí o sí con el color que cae al frente, o sea, o este azul o el violeta. ¿Me entiendes? Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. No, de nada. Ya. Entonces, con esto
Acabo de explicarles que tenemos armonías y tenemos contrastes. Las armonías son 2, los contrastes pueden ser 6. ¿Ya? Cuando ustedes empiecen a componer y quieran trabajar con uno de estos, sobre todo hasta que no dominen el color, probablemente van a tener que todo el rato hacer con un círculo cromático. Les recomiendo buscarse un círculo cromático amplio, que tenga muchos tonos, porque si solo tiene los primarios, secundarios, tal vez hasta terciarios, es muy básico lo que ustedes pueden componer, ¿me entienden? Búsquense estos círculos que van hacia el blanco y pasan por los distintos tonos hasta el negro o aproximándose hacia el blanco o hacia el negro para que vean las variaciones, ¿ya? Y ya después ustedes se van a dar cuenta, porque nosotros como diseñadores siempre tenemos como nuestra marca, nuestro estilo de diseño. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se van a dar cuenta con qué les gusta trabajar y con qué no. Yo les soy sincera, yo nunca trabajo con ni triples, ni asimétricas, ni cuádruples, a no ser que me encomienden algún espacio que lo justifique. ¿Ya? Si hago trabajos para adultos, difícilmente trabajo con tanto color. Ya, pero esa soy yo. Ahora, cuando se trata de aplicar el color, la percepción que este color pueda otorgarnos depende de un montón de variables, ¿ya? Esto es súper importante que lo tomen en cuenta y lo vamos a repetir después cuando veamos texturas, ¿ya? Una de las variables que incide en la aplicación del color es precisamente la textura. Si un tono X de verde, por ejemplo, yo lo aplico en una pared lisa y exactamente el mismo color de la misma lata de pintura lo pongo en una pared rugosa que, por ejemplo, tenía masa corrida, el color no se va a ver igual. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿A alguien? ¿No? Bueno, no se ve igual. El color que yo aplique sobre la pared rugosa se va a ver más oscuro, aunque sea de la misma lata. Las texturas generan microsombras en la pared y estas pequeñas sombritas hacen que el color se perciba más oscuro que cuando yo aplico esto en una pared lisa. Lo mismo, si yo aplico un color con brillo versus un color mate, tampoco se percibe igual, ¿sí? La superficie brillosa se va a ver más clara que la superficie mate. También lo han debido ver alguna vez y si no, a partir de ahora empiecen a prestar atención y se van a dar cuenta. Y algo fundamental también es el tipo de iluminación, ¿ya? Cuando yo aplico un color en una superficie que no es muy iluminada, sin duda se va a ver distinto a este mismo color aplicada cerca de la ventana, por ejemplo, donde hay iluminación. Además, depende qué tipo de iluminación yo ponga. Si pongo luz cálida, ya vamos a ver los tipos de iluminación, ¿ya? Pero entonces, cuando yo pongo un color, no solo puedo pensar en el color como tal y que trabaja solo. Está muy relacionado a cuán oscuro es el espacio, cuán brillosa va a ser mi superficie y la textura, ¿ya? A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? De un espacio con 3 variantes. Yo tengo que tomar en cuenta, perdón chicos, ahorita pasamos a eso. Hay 3 variantes que yo tengo que tomar en cuenta, sí o sí. La dimensión del espacio, cuán amplio es el espacio que voy a intervenir, su grado de iluminación y también al uso al que está destinado, independientemente del usuario, ¿no? Entonces, si yo tengo un espacio pequeño en una casa, que además lo uso muchísimo, y para mala suerte además es oscuro, ¿qué haría yo para aplicar color? Sin duda, voy a poner tintes luminosos. ¿Cuáles son los tintes luminosos? Básicamente, los claros. ¿Por qué se los llama luminosos? Porque es real que reflejan la luz. No es un mito que dicen que cuando estás vestido de negro y sales al sol te hace más calor y te quemas. Es porque el negro absorbe la luz
igual la luz solar, ¿sí? Y los tintes luminosos, los colores claros y las superficies brillosas la reflejan. Por lo tanto, cuando yo aplico colores claros, sea mucha o poca luz que entre a este ambiente, se va a reflejar, por lo tanto el ambiente va a ser más iluminado. Entonces, si yo tendría una casa, perdón, un ambiente con estas características, pequeño, que lo use mucho y que tiene poca iluminación, sin duda, para empezar, iría con colores claros y trataría de reducir los contrastes fuertes. No pondría contrastes fuertes. Ahora, si bien ustedes me han dicho que han visto esto en psicología del color, pero vamos a repasar algo brevemente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que escoger colores para un ambiente, tenemos que considerar qué reacciones emocionales producen estos en nuestros usuarios. El rojo, les había dicho, aumenta la temperatura corporal y también estimula el apetito y la conversación. Seguramente ustedes han llevado esto más a profundidad, pero conmigo lo vamos a ver más superficial, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, es popular en restaurantes, ¿ya? El amarillo y el naranja dan la sensación de calidez, de alegría, ¿sí? En sus tonos más fuertes, sobre todo, nos dan esta sensación de energía, de vitalidad probablemente. Y en sus tonos más claros, que si ustedes piensan en un amarillo y en un naranja, bajándole la tonalidad, seguramente vamos a llegar a los tonos beige, ¿ya? Entonces, en estas tonalidades son ideales, sobre todo para superficies grandes, como paredes, suelos o cielos, ¿ya? Además, estos producen y dan la sensación de bienvenida. El azul, en los tonos pálidos, suele darnos un efecto tranquilizante y en los tonos más oscuros, como ustedes han visto el ejemplo que les he mostrado en la foto, de repente nos satura demasiado si no tenemos cuidado en la proporción en la que debemos usarlo. Y no solo el azul, cualquier color fuerte, ¿ya? Entonces, se puede usar en una medida de repente menor, según obviamente el tono de azul que usemos. El verde usualmente nos da una sensación de descanso, visualmente incluso, y además nos produce frescor o la sensación de frescor, ¿ya? Los beige y los gris usualmente son colores neutros, les decía. Y estos combinados con el resto de los colores, eh, básicamente es como el as bajo la manga cuando nosotros componemos un espacio. Y obviamente los blancos. Los blancos nos dan la sensación de delicadeza o de elegancia y, como han visto en los ejemplos, también nos ayuda para rebajar los tintes puros. El negro es un color sumamente fuerte. Es ideal cuando queremos obtener contrastes y hay que tener cuidado en la medida en que se use el negro. Desde hace un tiempito está bastante de moda usar colores negros en mayor proporción, pero si se fijan, difícilmente es un negro puro, puro, puro cuando se usa en proporciones grandes. Generalmente son distintas tonalidades de gris, ¿ya? Les repito, esto de las sensaciones está muy vinculado a la parte cultural, ¿ya? De repente, para algunas personas, el negro está asociado a sensaciones negativas, luto, no sé, y para otras personas puede estar asociado a la elegancia. Entonces, no es bueno tener muchos prejuicios en cuanto al color. Sin duda, es importante tomar en cuenta la psicología del color, pero también hay que valorar en qué contexto cultural estamos. Ahora sí, hablábamos de la regla de los tercios o porcentajes. No me acuerdo cuál de ustedes la mencionó. No es una regla que estén obligados a cumplir en su vida profesional, sin embargo, les repito, para este módulo sí. ¿Ya? ¿En qué consiste esta regla? También se llama coloquialmente la regla del 60-30-10. ¿Qué significa? Que del 100% de color que vamos a aplicar en un ambiente,
es recomendable que un 60% sea el color predominante del ambiente. Si estoy hablando de mi escritorio, difícilmente voy a poner un 60% de rojo, por ejemplo, porque me volvería loca, no podría concentrarme, estaría estresada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Como un 60 es una mayoría, es recomendable usar tonos neutros. Donde ustedes gusten. ¿Qué les recomiendo yo? Que estos tonos neutros vayan en las superficies amplias. Por ejemplo, paredes, cielos, pisos. Después sigue un 30%. Usualmente este 30% es usado para contrastar en un color neutro o básico o para combinar una determinada armonía. Acuérdense, las armonías son las que están, eh, pueden ser las monocromías o, ¿cuál era el otro? ¿Se acuerdan? Las analogías, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos mucha superficie clara, neutra, por ejemplo, yo puedo utilizar un determinado tono en un 30% para, de repente, alfombras o mobiliario o cuadros otros. Y finalmente el 10% restante, que tendría que ser en este caso el color de acento. Si vuelvo al ejemplo del rojo y yo quiero usar rojo, seguramente va a ser el 10%, no el 60%. ¿Me entienden? Nuevamente dependiendo qué estoy diseñando y para qué. ¿Ya? En este caso, el 10% tendría que ser el color más vibrante o más brillante o más fuerte. ¿Por qué? Porque este va a ser el punto focal o el punto de destaque. Lo voy a usar en detalles, accesorios, adornos, elementos de pequeña escala y en pequeña proporción. ¿Ya? Am, Esto se relaciona un poco, seguramente ustedes en la universidad han llevado lo que es figura y fondo. ¿Ya? Usualmente el fondo es lo que mayor superficie abarca y la figura es lo que menor superficie abarca y que quiero que destaque. Pero si uso mucho de la figura, deja de ser figura. Entonces tengo que usarla para que destaque. Seguramente va a ser los colores con mayor acento, les decía, más fuertes, y lo voy a usar en poca proporción. Si se fijan la imagen, el 60% es un tono bastante neutro, el 30% tiene estos tonitos tal vez más cafecitos y el azul es el 10%. ¿Ya? Conclusión. El uso de color en el espacio interior requiere que ustedes piensen en muchos aspectos. El usuario del espacio es fundamental siempre. Como sé que ustedes ya han entrevistado al usuario, creo que esto ya lo tendríamos resuelto. ¿Quién es el usuario? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y a qué uso va a estar destinado este espacio que vamos a intervenir? ¿Ya? ¿Cuáles son las características del espacio? ¿Es grande, es pequeño, es oscuro? No sé. Y finalmente, las formas compositivas, no adivinen, ¿sí? Traten de emplearlas. Y aquí no está escrito, pero lo habíamos mencionado antes, el contexto, ¿sí? Es importante saber cómo es el contexto. Tengo texturas, tengo ventanas, es oscuro, etcétera. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Está clarísimo? Sí, hasta Bueno, el momento sí. súper entonces. Ya. Ahora, les he lanzado una tarea que ustedes van a revisar con calma en la plataforma, ¿ya? Pero aquí les voy a leer la consigna de forma rápida. Solo voy a leer las instrucciones, ¿ya? Ustedes sí o sí tienen que revisar esto después con más detalle. ¿Qué necesito que hagan? Fíjense, en cada tarea dice, este es individual y además cuánto vale. ¿Qué necesito que hagan? Tienen que
agregar a esta tarea los planos y vistas en 3D del espacio a intervenir. ¿Ya? Esto es importante. Esto ya lo han realizado el módulo anterior. En segundo lugar, deben realizar una lámina de paleta de colores correspondiente al espacio que vamos a trabajar. Acuérdense que yo les he dicho que todas las tareas las vamos a intervenir sobre las cocinas. ¿Ya? En material de apoyo, les he dejado una lámina que se las voy a mostrar enseguida, ¿ya? Sobre cómo hacer, mejor les voy a mostrar ahorita. Les he dejado, ¿dónde está esto? Les he dejado esta lámina de ejemplo, ¿ya? Si se fijan, ¿qué van a hacer? Van a poner las vistas de sus ambientes siempre y cuando estén bien estas composiciones. Si ustedes detectan que no están bien, este es el momento de hacer las modificaciones, ¿de acuerdo? Solo de momento nos quedamos con cocinas. Entonces, voy a hacer de cuenta que este ambiente, después de que lo he analizado, en base a lo aprendido en clases, decido quedarme con estos colores o de repente hago alguna modificación. Si hago la modificación, me quedo con la vista final, ¿ya? Y fíjense, voy sacando las proporciones del color utilizado. En este caso, si se dan cuenta, estos dos colores centrales, que es el beige y este tono un poco cafecito, suman el 60%. Esto es válido, pero para que sea válido tienen que ser colores que se relacionen entre sí. ¿Me entienden? Si yo quiero hacer un 60%, seguramente lo voy a hacer con un tono neutro, digamos que es el beige o es el blanco, y de repente un tono más, un poco más oscuro del mismo beige o un poco tirado a café. Pero si yo quiero que el 60% sea el blanco más un azul fuerte, no son afines. ¿Me entienden? Esto es importante que tomen en cuenta. Entonces, aquí el 60% está otorgado por estos dos colores centrales. El 30% es este verde, ¿sí? Y el 10% son detalles que, bueno, aquí obviamente el dorado no está en el tono de pantones, pero han sacado un color parecido, ¿ya? Entonces el 10% son acentos. ¿Y cuáles son estos acentos? El dorado, un dorado probablemente más cobrizo. Y esta sería la composición, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a hacer dos láminas. Esta va a ser una. Si se fijan, aquí hay códigos de color, ¿no? El color verde es el código 423C. El dorado, por así decir, es el 155C. ¿De dónde salen estos colores? Am, Les he puesto en material de apoyo el link de una página que de hecho es esta. ¿Ven mi pantalla, la página que estoy compartiendo? Sí, aquí. Ya, fíjense, miren, yo pongo el cursor sobre este naranja y es el 715C, el Pantone. Pongo sobre este rosado y es el 213C. Y así sucesivamente hay un montón de colores. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto es de guía. Sé que no es la única página, ¿ya? Para poder obtener pantones. Si ustedes encuentran otras, también es válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Marcar cuáles son los pantones y sus porcentajes. Adicionalmente, a ver, leamos. Yo les decía, primero agregan las vistas 3D entonces, como acaban de ver en la imagen. ¿Ya? Si está todo ok, pueden quedarse con lo trabajado en el anterior módulo y si es necesario hacer modificaciones, bueno, hay que hacerlo antes de aplicar la regla de los porcentajes. ¿Ya? Adicionalmente a esta lámina, van a agregar una segunda lámina donde ustedes tienen que escribir. ¿Ya? Esta segunda lámina
me sirve a mí para medir si realmente han comprendido y están aplicando los conceptos y les sirve a ustedes hasta que no se vuelvan expertos en color para analizar a detalle qué están haciendo, ¿ya? Entonces, la primera lámina es la que les acabo de mostrar, el ejemplo, que es, creo yo que es rápida, y la segunda lámina, que es la de análisis. Ustedes tienen que escribir y me lo tienen que decir literal. Me van a decir si van a trabajar con tonos cálidos o con tonos fríos, o de repente ambos, y por qué. Me tienen que decir por qué. Me van a decir, yo quiero trabajar con colores cálidos porque esto es en Oruro y es un ambiente destinado a tal cosa y entonces quiero conseguir tal cosa. En segundo lugar, tienen que mencionar si están trabajando con una armonía, ya sea monocromática o análoga, o si están utilizando un contraste. Y en este caso, ¿cuál tipo de contraste es? Acuérdense que hemos visto seis. Y además tienen que decir por qué una armonía y cuál armonía o por qué un determinado contraste. Antes de tomar esta decisión, acuérdense de que la elección de colores está sujeta a una serie de aspectos a considerar, las sensaciones que quieren lograr en el usuario, según el uso al que está destinado este ambiente. Si yo diseño un escritorio, sin duda no voy a querer vitalidad ni nada. Yo voy a querer paz, concentración y como ustedes ya han llevado la psicología del color, van a saber qué tonos son los más apropiados. Tienen que tomar en cuenta las dimensiones del espacio. ¿Es un espacio reducido? ¿Es un espacio amplio? ¿Y qué quieren lograr? Tienen que considerar el grado de iluminación del espacio. ¿Es oscuro? Pues bien iluminado. Tienen que saber o tomar en cuenta si hay texturas, si hay superficies brillosas, entre otros. Ya todo esto lo tienen que poner por escrito. Básicamente me tienen que demostrar lo mucho que han analizado antes de escoger los colores y por qué han tomado ciertas decisiones. Y finalmente recuerden aplicar la regla del 60-30-10. Este trabajo se entrega el día viernes hasta las 12 de la noche. Si lo adelantan y lo entregan antes, mucho mejor. Ya, la siguiente semana es la semana más compleja, sobre todo para mí, porque vamos a tener todas las tutorías y revisar prácticas. Preguntas hasta aquí. Les repito, esto lo van a revisar ustedes a detalle después. ¿Hay alguna duda? Está fácil, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, entonces habríamos terminado nuestra clase por el día de hoy. ¿Nada? Qué capísimos. Arquitecta, una consulta. Esto es solo de la cocina, ¿cierto? Solo de la cocina. Ahora, mi consejo, vayan ganando tiempo con los demás ambientes porque saben que los vamos a tener que hacer. Lo mismo que yo les estoy pidiendo para cada práctica, lo van a tener que hacer en sus demás ambientes. Como requisito obligatorio de entrega solo es la cocina, por ahora. Pero ustedes saben que el día que tengamos nuestra tutoría me van a mostrar. No vamos a ver lámina por lámina el día de la tutoría porque no nos va a dar el tiempo, pero sí me van a mostrar sus 3Ds y me van a explicar sus ambientes, ¿ya? Y esto va a ser parte del portafolio final en los demás ambientes. ¿De acuerdo? Está bien. Ya, yo te voy a poner notas solo en la cocina, pero si tú vas ganando tiempo con tus otros ambientes, muchísimo mejor. ¿Ya? Arqui, yo tengo una duda. Dime. Ahorita nos dice de que si pensamos que está bien la cocina o no, o sea, o en base a qué vamos a corregir o cambiar algo. En base a lo que Porque, acabamos de avanzar. Lo que pasa es que ustedes el color, la elección del color en los módulos anteriores, seguramente lo han hecho de forma intuitiva, ¿no ve? O de sí, repente también tomando en cuenta la psicología del color. Pero ahora tú te vas a preguntar si esto funciona o no funciona, si estás haciendo una armonía, estás haciendo un contraste, o de repente ahora que vas a analizar tu espacio, porque lo vas a ver, y vas a decir, a ver qué colores uso, vas a comparar con el círculo cromático y tú te vas a dar cuenta si estás haciendo un contraste
Si tu contraste se adapta a alguna de las tipologías que acabamos de avanzar, y si de repente en vez de este tono de verde, me convendría cambiar por este otro tonito para que realmente armonice mejor y haces las pruebas respectivas, ¿me entiendes? Ya. Sí, sí, de Sí, acuerdo aquí. Ujú. básicamente es eso. Está bien. ¿Alguna duda más? Se van a dar cuenta, Paola, básicamente cuando ustedes estén justificando, por eso la segunda lámina, que es básicamente escribir, ahí recién se van a poner a analizar bien lo que han hecho antes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces habríamos terminado la clase de hoy. Gracias a todos por su atención, por prender sus cámaras, por participar. Y bueno, nos vemos el día miércoles. No se olviden que para mañana tienen unas lecturas, ¿sí? Gracias, Arqui. Hasta luego. Gracias, Arqui. Chao. Buenas Buenas Gracias, noches. Arqui. noches, Hasta gracias. luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Gracias, arquitecta. Hasta luego. Arqui, buenas Dime. noches. Le comento que yo entré un poco tarde debido a que llegué tarde en sí de mi trabajo y justo había terminado de llamar lista y no me llamó lista a mí porque ya había concluido. Ya, me has dicho a tiempo porque te ibas a quedar ya con la falta. A ver, Sí, lo siento mucho, sí, llegué justo. Arqui, pasé por dime. lo mismo. Ya, a ver, espera. También entré un poco tarde. Ya. Aprovechen de presentarse, chicas. Por favor, que eso hicimos antes. Ah, Quisiera que se presente, que me digan de dónde son, qué profesión tienen. ¿Ya? ya. Bueno, Arqui, yo soy arquitecta, salí de la Universidad Técnica de Oruro y actualmente estoy viviendo acá en Cochabamba. Estoy trabajando en el área de arquitectura y poco a poco estoy ingresando en el área de diseño de interiores. Es por ello que tomé este diplomado para aprender más acerca de ello, debido a que en la facultad, cuando uno está, siempre te dicen así en rasgos generales, nunca te dicen en sí qué materiales tienes que usar, cómo debes diseñar, la psicología del color. Básicamente te enseñan a lo general y es por ello que yo tomé este diplomado y hasta ahora, bueno, he aprendido muchas cosas útiles. Por ejemplo, en la cocina, yo tuve una experiencia que tuve que hacer un rediseño de una cocina, de una casa, y una cosa es lo teórico y otra cosa es llevarlo a lo práctico. Entonces ahí tuve como que problemas, ¿no? Por ejemplo, en la cajonería alta, la cajonería alta también, de cómo debe ser distribuida, pero ahí aprendí cómo debo hacer, por ejemplo, las instalaciones, que no es fácil, digamos, decir, ya voy a cambiar la instalación aquí, voy a ponerle aquí el otro, el área, digamos, área fría, área caliente. Entonces, con este diplomado del anterior módulo, aprendí mucho sobre la zonificación de una cocina, la codificación de cada cajonería, dónde debería ir, que cada uno de estos espacios tiene también su espacio respectivo del mínimo del que se usa del 0,60, no puede ser ni menos de eso, incluso de cómo debe funcionar una cocina perfecta y distribuirla. Entonces, para mí hasta ahora ha sido bastante útil todo esto de las codificaciones, zonificación y distribución, Arqui. Exacto. Es así. En realidad, no sé si alcanzaste a escuchar cuando yo les decía que, bueno, la diferencia entre lo que diseñan los arquitectos versus los diseñadores es la profundidad en el detalle, ¿no? En pensar realmente la vida cotidiana de lo que se va a hacer en ese aspecto, en ese ambiente. Sí, exactamente, Arqui, estoy de acuerdo con usted. La verdad es que en arquitectura es muy diferente diseñar un equipamiento, digamos, de cualquier índole a entrar a lo que es más específico a un ambiente, porque en sí tienes que hablar con el usuario y ver qué es lo que desea. No puedes tú imponerle, digamos, a mí me gusta esto y así tiene que ser. No, el usuario tal vez tiene otros gustos, entonces tú tienes que ayudarle también a decir, ya podemos hacer este estilo, combinarlo para que salga algo lindo, elegante y confortable también, ¿no? Exacto. Gracias, Jessica. Es- es- Jocelyn. Buenas noches, Arqui. Mi nombre es Jocelyn Salazar. Yo vivo en Santa Cruz de la Sierra. Estudié diseño integral en la Gabriel René Moreno.
y estoy trabajando en una empresa de muebles actualmente, pero me interesó el diplomado de interiores porque en mi carrera no se toca tan a profundidad esta área y como que me quedó esa curiosidad, eso que no, como querer saber un poquito más, entonces fue por eso que lo tomé. Súper. Gracias, Jocelyn. Chicas, recomendación ya que, bueno, ya se los había dicho el resto del curso, procuren estar temprano en clases, porque yo voy a llamar lista usualmente al empezar clases, ¿ya? Y mantengan cámaras encendidas, por favor, durante las clases, ¿ya? Ok, me imagino que han alcanzado a escuchar lo más importante del curso, que es la explicación del tema como tal, ¿sí? Sí, Ya, arquitecto. y Sí, si no, bien. bueno, la grabación va a estar disponible en plataforma. Lastimosamente me olvidé grabar desde el inicio, pero al inicio básicamente les he mostrado la plataforma, les he dicho qué días vamos a tener clases, pero todo esto está igual por escrito, tanto en la plataforma como en el sílabo, ¿ya? Por si tienen alguna duda, ¿sí? Gracias, Arqui. Bueno, Gracias. buenas noches entonces a todos, a Buenas todas. noches.